Además, estuvimos buscando en Pilar al intendente que montó una farsa a la vera de la ruta para simular que estaba con los inundados. A Nicolás Ducote, ¿lo vio por acá? No. Me dijeron que estaba en la zona de los inundados. Lo vi el otro día en un video que hizo en una lanchita, pero después no lo vi nunca más. ¿Y Spielberg trabaja acá hablando de ese video? Y parece que sí, lo vieron ahí por Fátima, Spielberg con Ducote. Esta noche, ADN. Esta noche vamos a presentar una nueva sección, se llama Cómo te cagaron el voto, ¿no? Verdaderamente es impresionante cómo de una u otra manera mintieron en campaña para llegar a esta situación. En realidad el problema no era el cuadro de Víctor Hugo, era el cuadro tarifario, señor presidente. Hay como una similitud en la palabra, en los términos, pero no significan lo mismo, y con un cuadro no se tapa el otro. Quédese tranquilo, presidente, que eso no lo va a poder lograr. Que por más que pongan el AFCA a una persona afín a Clarín, para eso pónganlo Bonelli y nos ahorramos un sueldo del Estado. Es simple, ¿no? Han pasado muchas cosas esta semana muy graves que marcan claramente que en la Argentina hay una crisis profunda y lamentablemente profunda. Hablaron de la pobreza porque en un ratito vas a ver a dónde nos vamos. Hablaron de la pobreza de Cambiemos y te dijeron 1000 veces que lo único que utilizaban a los pobres eran los peronistas. Que a cambio de alimentos, que a cambio de vino, que a cambio de droga, ellos elegían a tus gobernantes y que ahora era el momento de que vos eligieras tus gobernantes. En el año 2015, Macri utilizó el término pobreza cero cuantas veces pudo. 2 años y medio después, un estudio de la UCA dice que se ha acrecentado el número de niños pobres a 8 millones en la República Argentina. Es decir, el 60% de los pibes en Argentina son pobres según la UCA. No sé, falta un año aproximadamente para que venga la próxima elección y llegamos con ese porcentaje de pobres. ¿Llegaremos a pobreza cero? Un dato, la garrafa que antes costaba, hace 2 años, cuando ingresó Cambiemos al poder, costaba 18 pesos. La garrafa es el gas de los pobres. Hoy cuesta 300 pesos la misma garrafa. Y el que se benefició es Shell. ¿Te suena Shell? Se me ocurren varias cosas con la traducción de la palabra Shell, hacer varias frases en este momento, pero prefiero hacerlo en casa. El 17 de julio del 2017, 17 de julio de 2017, el presidente Mauricio Macri, que iba a terminar con la pobreza y el clientelismo, le da un crédito a los padres que cobran asignación familiar por chico, la asignación universal por chico. Le da un crédito, se pone en el mercado 28.000 millones de pesos para el consumo, 28.000 millones de pesos para el consumo. Se lo dan a los padres de los pibes y en ese decreto nada dice que esa plata debe ser utilizada para garantizar los derechos de los niños. Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud. Lo que pedía el humorista Alfredo Casero. Debe estar muy caliente con el presidente, evidentemente, después de lo que hizo. 28.000 millones de pesos que le daba a los niños. Hoy los niños deben esos 28.000 millones de pesos más los intereses. Es decir, el Estado le dio plata a esos chicos y le está cobrando intereses a los pibes pobres que según la UCA cada vez son más. Hay una cosa más. Esa plata que era de ANSES y que le dio a los niños, que daba como un crédito y que los niños debían devolver con el capital más los intereses, ANSES se lo vendió a empresarios, muchos de ellos afines al poder. Es decir, los pibes que son pobres y que cobran la asignación universal, ahora le deben a los empresarios amigos del poder. ¿Sabés cuándo le dio la plata a Mauricio Macri a esos chicos? Seguramente anotaste, 17 de julio del año 2017, 20 días antes de las elecciones. 20 días antes de las elecciones, Mauricio Macri le dio 28.000 millones de pesos a los niños pobres para que después se la devolvieran. Qué mierda que es el peronismo, ¿no? ¿Cómo usan a los pobres? Nos vamos a Chaco con esta alerta, dale. La corrupción debe dolernos siempre, lo haga el kirchnerismo, lo haga el macrismo, lo haga quien lo haga. Debe dolernos siempre, esto no es una posición política, la corrupción debe jodernos a todos por igual, sea de quien sea el signo partidario. Lo que hoy vas a ver en C5N no te lo muestra ningún canal.
porque se han tomado posiciones. Se han tomado posiciones respecto a la corrupción también. Entonces, si del Grupo Clarín ven que hay un K que ha choreado, van directamente. Ahora, si es alguien de Cambiemos, no van. Bueno, en este caso particular te vamos a mostrar el robo de ambos partidos políticos. Muy triste la situación de Chaco. Esto debe indignarnos sea quien sea. Vamos a ver cómo realmente repercuten 1.000 millones de pesos que se afanaron tan solo de una causa, de una de las causas abiertas. Hay más de 15 funcionarios presos y puede ir presa en los próximos días Aida Ayala. Hemos hablado con jueces, fiscales. Vas a ver un informe muy completo de cómo está la situación de kirchnerismo y de Cambiemos en Chaco. Van todos presos. Hay una crisis política muy grande en Chaco que después se va a reflejar en las próximas elecciones. Está abierta la cancha para que aparezcan terceras fuerzas comprometidas, ya no con la corrupción, comprometidas con la gente. Por eso estuvimos en Chaco y esto está pasando esta semana, fíjate. Rolando, hay tres grandes causas, la lavado 1, lavado 2 y la denominada lavado 3, que la tenés vos en tus manos, digo. Sí. Tiene que ver con las viviendas. Hubo una denuncia formulada por una persona en la Fiscalía de Investigación Administrativa del gobierno chaqueño sobre supuestas irregularidades en la construcción de viviendas. Dichas viviendas se habían iniciado con fondos nacionales. El fiscal adjunto, el doctor Dugaldo Ferreira, hizo una muy buena investigación. Inicia una investigación que comprende el periodo del año 2011 a mayo del 2016. Sí. Salió a corroborar si se construyeron las casas. La provincia del Chaco había recibido una adjudicación de 2.400 y pico de viviendas. Y de las 2.500 casas que se tendrían que haber construido, faltan 1.909 viviendas. De solamente 536 se habían realizado. Y eran 800 millones de pesos más o menos lo que deberían haber invertido. Variaba entre 900 y pico de millones de pesos a 1.000 millones de pesos. Lo ejecutado en viviendas está un poquito más de 200 millones de pesos. Ese faltante es lo que se está investigando, que significaría Un número de 77% o menos de viviendas que no se había hecho la revisión, que no sabemos qué pasó. Creo que son 1.906 viviendas las que están inconclusas. ¿Inconclusas o no están hechas, No digamos? están hechas. ¿Y cómo se puede derivar ese faltante? ¿A dónde? ¿A través de qué? Pues son 800 millones de pesos. ¿Cómo haces para esconderlo o hacerlo desaparecer? Ahí está el trabajo grande que le queda a la justicia penal, que tiene que ver la evasión tributaria y el lavado de activos. ¿Y cuánta plata era la que le habían remitido a nivel nacional? 1.023 millones. Y solamente se rindieron 500 viviendas. Sí, 539 viviendas. Dale, así que hago mención, por ejemplo, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, quien dependía de la Secretaría de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas en esa época estaba a cargo de José López. La pobreza de ingresos, nosotros tenemos el 52% de la población por debajo de la línea de pobreza. No hablemos de la pobreza estructural, que lo tengo a mi espalda. Quiero destacar, las personas integrantes de cooperativas de gente muy humilde, muy pobre, viven en casas realmente modestas, pero muy modestas, por una especie de caja de fósforo, te voy a decir más o menos. Claro. Entonces, cuando yo le hablaba, usted recibió 500.000 o 1,5 millones, cosas así, y dice, ¿usted cree que yo voy a estar en una vivienda así, si hubiese tenido ese dinero? Chaco, junto con Formosa, presenta los peores indicadores sociales, económicos, sanitarios y educativos del total de provincias de la República Argentina. El atraso nuestro es formidable. Nosotros estamos una vez y media atrasados respecto al país central, donde ustedes viven. Acá, si nacés, morís 7 años antes que si vivieras en el país central, que está entre el paralelo 31, que pasa al norte de Córdoba, y el 39, que está en Bahía Blanca. Sinceramente, ¿vos creés que sos pobre? O no es lo mismo la pobreza de Buenos Aires, de Capital, de Córdoba, con esa que estamos viendo, ¿eh? Esa gente es pobre en serio, ¿eh? Hay distintos niveles de pobreza. Hay mucha indigencia en la Argentina que no se está catalogando como tal. Te puedo asegurar que es tremendo, es terrible, hay que estar en ese lugar y conocerlo. Se afanaron la dirigencia política en tan solo 5 años, 1.900 viviendas, y eso está comprobado. Es la causa de lavado 3 que está siguiendo la justicia y por la que van a ir en cana muchísimas personas. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Lo que vas a ver en el transcurso de los informes es el detalle de cómo se robaron esta plata de las 1.900 viviendas. 1.900 viviendas que tenían que ir a muchas personas que las necesitan. Una de esas personas que tenían que tener las viviendas o que necesitan esas viviendas son un sector de la comunidad QOM, que vive en la miseria, viven sumergidos en una pobreza extrema, conviven con líquidos cloacales.
A las comunidades las utilizan, a los mapuches los usaron, por ejemplo, para mostrar que había un enemigo a vencer. Bueno, los COM los utilizan para plantear que los ayudan, que ayudan a las comunidades indígenas, cuando en realidad lo que hacen es robarles lo que les corresponde a ellos y dejarlos que se mueran en la pobreza. Es tremendo el barrio que vamos a visitar ahora. A 10 cuadras de la Casa de Gobierno de Chaco. 10 cuadras, ¿eh? Vas a ver la indigencia extrema que están pasando los hermanos COM. Dale. Esto se dio en forma espontánea. Aquí hay un grave problema a 50 metros del asentamiento Berta Cáceres, en donde el hambre reina por sobre todas las situaciones. ¿Cómo se llama este asentamiento? Berta Cáceres. ¿A cuánto está de la Casa de Gobierno? Y a 10 cuadras. 10 cuadras. En ese asentamiento, la mayoría de los habitantes son originarios de la etnia COM. ¿Ha venido el gobierno acá a visitarlos? La verdad que no. ¿La fundación los atiende también a los indígenas? Claro, nosotros tenemos aborígenes más en resistencia, que son los Toba. Y los COM sí están en el impenetrable. Y los COM sí están en el impenetrable. Hay más de 200, 230 asentamientos en resistencia, ¿puede ser? Sí. ¿Hay mucha gente sumida en esta misma situación? Totalmente sí. ¿De dónde vivías vos? En Buenos Aires, en Barracas. Vinimos a visitar a mi familia que vive acá y ya éramos pobres, pero acá vimos lo que hay en vez de pobreza, ya llega a miseria. Vos sabés que estábamos viendo la situación, sobre todo sanitaria de ustedes. Estábamos viendo que acá hay como un arroyo de líquidos cloacales y contaminantes de todos estos depósitos que tenés al lado, y del otro lado tenés una planta supuestamente de tratamiento de líquidos cloacales. ¿Esa planta funciona, no funciona? ¿Cómo es? En este momento dejó de funcionar y todo el líquido cloacal va para la laguna que está acá. ¿A 10 metros? A 10 metros. O sea, ustedes conviven con la laguna de líquidos cloacales. Totalmente. ¿Y el gobierno sabe de esta situación? Sabe de la situación, pero ha sabido sordo. Nosotros allá nos quejábamos que estábamos mal, pero acá es la verdad que es impresionante. ¿Cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen para vivir? Y la mayoría vive de artesanía, se rebusca y pide en el centro, y otros viven de planes sociales y de la asignación. ¿No hay trabajo en Chaco? Con este cambio que hay, la verdad, no. ¿Ha bajado mucho? Ha bajado mucho. ¿Y cómo hacen? Y se rebusca vendiendo sus artesanías. De eso vivimos. Ha saltado hace muy poquito tiempo la información de que hubo un gran robo, digamos, de los gobiernos. El gobierno provincial, pero también hay gente de Cambiemos, no sé, el Frente para la Victoria, Cambiemos, que dice que iban a destinar 1.000 millones de pesos para vivienda y que solamente llegaron 200 millones. ¿Saben algo de esto ustedes? No tenemos ni la menor idea de lo que está pasando. Un 40% dice el INDEC que hay de personas que viven como ustedes. Más. Se ve más pobreza de lo que se dice. ¿Y la pobreza de lo que estamos hablando, qué significa en sus vidas personales? Recién conocí el caso de la señora con su hijo, que tiene problemitas obviamente porque si consumen agua que está contaminada, conviven con líquidos cloacales al lado, con depósitos industriales a 15 metros, evidentemente que algunos problemas de salud tienen que tener. ¿Qué significa ser pobre en Chaco? ¿Qué significa ser pobre en Chaco? Que estamos totalmente abandonados. Yo no sé qué siente la gente esta que vive en esa situación cuando Aida Ayala está sentada en lo de Mirta Legrand diciendo que los COM no están en resistencia, que están en el impenetrable. Impenetrable es el barrio para vos, Aida, que has destinado todos los recursos para hacerte cirugías. Yo no puedo creer cómo la gente vota a este tipo de personas, pero no solamente a Aida Ayala. Te estoy hablando también de Capitanich. No entiendo cómo la gente termina votando a estas personas. Porque ¿qué es lo que identifica a la gente con estos tipos que son absolutamente despreciables? 10 cuadras de la Casa de Gobierno se chorearon 1.900 viviendas en tan solo una de las causas. Porque hoy vas a conocer 3, pero hay más de 6 causas abiertas en Chaco por corrupción tremenda. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Y después vas a ver cuál es la relación sociocomercial que tienen el gobierno de Capitanich con Mauricio Macri y cómo estafaron a los chaqueños, cómo los cagaron a los chaqueños con una empresa que era Maquer de Mauricio Macri. Es tremendo cómo la gente logra identificarse con personas que terminan diciendo en lo de Mirta Legrand, morfando salmón, no sé qué cosa, que no existen, lo comen resistencia. También es culpa de ustedes, chaqueños. También es culpa de ustedes que terminan votando lo que le dicen los medios de comunicación. Una vez por todas, dejen de consumir medios de comunicación y voten de acuerdo a la realidad que están viviendo. Dejen de vivir de la realidad de los medios y vivan su propia realidad y voten como corresponde, porque los dos partidos lo han llevado a la destrucción. Es tremenda la pobreza en Chaco, Miguel. Es tremenda la pobreza en Chaco y además lo que tenés es, algunos caraduras como un mediador que vas a ver que
lo envía el gobierno a hablar con la comunidad QOM. El tipo es la cara de los chorros. Mirale bien la cara, es la cara de los chorros, porque va y pone excusas y dice que el gobierno no sabe que están en esa situación. El gobierno de Chaco sabe que les están robando, sabe que les corresponden las viviendas y ellos no pueden acercarse, no pueden caminar, no pueden meterse al barrio porque tendrían que solucionarle los problemas que tienen, tendrían que construir las viviendas y tendrían que devolverle que se robaron. A mí me llama la atención porque Resistencia es muy chico. O sea, esta gente, estos funcionarios, tienen que verle la cara a la gente los mira, pero se deben sentir tan denigrados personalmente que ni siquiera les pueden reclamar. Fíjate lo que decía el mediador cuando iba ahí a pocas cuadras del barrio. Dale. Estamos en un estado en donde el tráfico de influencia, la corrupción, la discrecionalidad, y explica también la pobreza, naturalmente. Como mamá, yo estoy abandonada. Hace 8 o 7 años que estoy esperando una vivienda y no puedo tenerla. Hace 7 años que está esperando una vivienda. Con 2 chicos especiales y 2 nenas, pero no me dan solución. Y yo necesito un lugar especial para ellos. No es un capricho lo que está diciendo la señora, porque en su caso particular, fruto de toda la contaminación, tienen problemas de salud muy graves. Y vive enfrente de la basura. O sea, la señora vive ahí atrás, fíjate. Al lado del basural, improvisado, está viviendo la señora con su hijo. Y los muchachos se roban 800 millones de pesos en fondos destinados justamente a ayuda de esta familia. Es un sistema muy perverso, ¿viste? Hubo mucho dinero que se perdió y... No se perdió. Alguien se lo quedó, digamos. Sí. Porque cuando se roban tantos millones de pesos, la contracara inmediata es la pobreza. Esto produce mucho resentimiento, claramente, o sea, hay bronca, ¿no? Hay bronca por el abandono del Estado hacia toda la familia que necesitan. Pero nos sentimos abandonados por el Estado. Viste la clave. La corrupción no es neutra. Sabe que hoy hubo una movilización de gente que estaba reclamando viviendas y fue el mediador de la provincia. Y la gente le reclamaba 40 viviendas. Y el mediador decía ahí, pero no hay plata para hacer 40 viviendas. Y se han choreado 1.900. ¿Usted es el mediador de gobierno? Sí, vengo a ver el reclamo de la gente. En este caso no va a ser una solución inmediata por reubicar o dar vivienda a 40 familias, no es un tema fácil, digamos. ¿El gobierno no conoce esta situación? Con todo respeto se lo digo, no está a 10 cuadras de la casa de gobierno. ¿Se conoce esta situación? Sí. No sé si el gobierno, pero estamos cerca, digamos, nosotros vivimos, pero bueno, vemos la realidad. No es muy buena, pero bueno. No es mala, digamos, ¿no? Para nada buena. Ahora ha trascendido, digamos, que 800 millones de pesos se habrían redireccionado hacia otros lugares que venían para vivienda. ¿Se sabe algo de eso? Es la tercera causa, digamos, de lavado que ingresa a la justicia. No, la verdad que no. Son 800 millones de pesos para 40 familias hubiera sobrado, ¿no? Sí, por supuesto, me imagino. ¿Usted conoce ese lugar? Bajar al lugar, no, la verdad que no llegué nunca. Con todo respeto, pero no le cuesta nada, ¿no? Caminar 100 metros y ver la situación, nada más es ver. Es mirar, esta avenida es una de las principales de Chaco. Una de las principales. Digo, está a 100 metros, ¿no? Sí. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Muy bien, cambiamos de tema en ADN y ya está con su presencia Lautaro Maislin en nuestro estudio. ¿Cómo anda, Lautaro? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas noches. Oh, qué bien que estaba, se ha cortado el pelo. Ahí está. Hoy estamos presentables y vamos a presentar un tema tremendo que has hecho verdaderamente. Vas a ver ahora de una forma muy inteligente que ha alcanzado Lautaro, de poder demostrar la facilidad que tienen algunos dirigentes políticos, no solamente lo de Cambiemos, de trabajar con el marketing y no diferenciar lo que es el marketing de lo que es verdaderamente la política. Lautaro, dale. Tomás, el fin de semana pasado Pilar fue una de las zonas más afectadas por la inundación y Nicolás Ducoté, su intendente, fue denunciado de armar un montaje al lado de la ruta 8 en una zanja. Es verdad que llegó hacia la zona de los afectados, pero estuvo solo 40 minutos, podría haber estado 20 más y completaba la horita. ¿Te acordás? En el 2015 le pasó lo mismo cuando entró a la zona afectada también por una inundación. Había mucho barro y agua, pero al costado se veían a los vecinos caminar sin ningún tipo de problema. Y seguramente también recordás lo que pasó con el colectivo de Mauricio Macri y todo ese montaje que se armó. ¿Sabés a dónde era, Tomás, casualmente? En Pilar, ¿no? ¿Me dijiste? En Pilar, ahí estuvimos. Bueno, mira, por favor te pido, mira esta imagen. El tipo de Pilar, el intendente de Pilar, acá está la ruta, tiró un bote en la banquina, digamos, ¿no? Para simular que el tipo estaba trabajando por los inundados. Estas simulaciones, la gente no puede perdonarlas. Estas cosas no se pueden perdonar.
¿Por qué se sigue votando a estos tipos? ¿Por qué? ¿Qué hacen en la campaña? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que te venden estos tipos como si fueran buenos? Te están recontracagando estos tipos. Están tirados en la banquina y pasa un mionca al lado, lo saluda el intendente, el ridículo está arriba de un bote. En un rato, claro, pasa en la bicicleta, pasa cualquiera, claramente, y después Lautaro te va a mostrar que esto es re bajo, que podría haber ido caminando el intendente si quería por ese lugar, pero no, mandan a buscar un bote, andás a ver cuánto costó el flete, el alquiler del bote, seguramente se lo van a pasar a los vecinos. Vamos a ver el tape de Lautaro, dale. Bueno, vamos a caminar un poquito más, ya nos falta poco. Vamos a tratar de evitar el peaje. Vinimos hasta Pilar porque el intendente Nicolás Ducoté fue denunciado de armar un montaje al lado de la ruta 8 en una zanja con una lancha lejos de los afectados por la inundación, y vinimos hasta el municipio para intercambiar un par de tips de marketing político. ¿Me acompañan? Vamos a buscarlo. Hola, ¿qué tal? Veníamos a buscar a Nicolás Ducoté. Mira, dame un segundito. Spielberg, labura acá, ¿no? ¿Spielberg? Sí. No lo conozco. Stefan Spielberg era un gran director de cine. Y otro que conozco que falleció era un cliente mío que tenía un negocio de telas en el 11. Pero Spielberg no labura acá. No lo conozco, yo soy un ciudadano de Pilar. Perdón, ¿se encuentra el intendente? ¿Podemos hablar con el intendente? No sé si se encuentra, yo soy administrativa. ¿Y Spielberg trabaja acá? ¿Spielberg es el que hace cine? Sí, por el montaje del otro día. No lo conozco. Perdón, ¿a Ducoté lo vieron? ¿No van a dar declaraciones? ¿Spielberg labura acá? Ah, todavía no me avisaron nada, pero guarda. ¿Ducoté o Spielberg? No sé, cualquiera de los dos. No te van a abrir. Bueno, no quieren abrir acá, en Dirección General de Comunicación y Prensa. Sí, ¿qué tal? ¿Nicolás está? ¿Ducoté? Veníamos a hablar con él. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Podemos hablar con él? Bueno, ¿me esperás que te averigua? Bien, ¿Spielberg trabaja acá? Espérame un segundo. Mira, el intendente recorría con los... recorriendo las zonas inundadas. ¿A Nicolás Ducoté lo vio por acá? No. Me dijeron que estaba en la zona de los inundados. ¿Y Spielberg trabaja acá hablando de ese video? Y parece que sí, lo vieron ahí por Fátima, Spielberg con Ducoté. Si está arriba, estará trabajando, obviamente. ¿Qué tal? Veníamos a hablar con el intendente. No se encuentra. ¿No se encuentra en este momento? ¿Dónde se encuentra? Está en una reunión, pero la verdad que no sabría decirte dónde. Si vos querés verlo al intendente, déjame un teléfono y nos contactamos con ustedes. Voy a buscar un papel para tomarte el Por favor. Bárbaro. Bueno, ¿Y cuándo me van a llamar? ahora en un ratito. ¿Sí? Nos comunicamos con ustedes. ¿Sí? ¿Seguro? Gracias. Esperamos acá, si no, ¿eh? Bueno. Vamos a dejar otro número por las dudas. Te dejo el número del productor también, por las dudas, por si no nos llaman a uno, que nos llamen al otro. Dale. ¿Vos crees que nos van a llamar porque vamos a estar un rato más acá? ¿Sí? Sí, cómo no. Sí, sí, obvio. Esperamos. Ya hace un par de horas que le pasamos el teléfono para que nos llamen, nos dijeron que nos iban a llamar. Dejamos el teléfono de producción también, pero parece que no nos van a llamar, ¿eh? Nicolás. Nicolás. Eso pasa cuando no están preparados para que vaya alguien y les pregunte lo que ha sucedido. Nadie estaba preparado dentro del municipio para decir, a ver, loco, acá está el intendente, va a poner la cara. Te aseguro que si era otro medio, el intendente salía. Cuando alguien le da cierto blindaje a ciertos personajes, estos tipos no son, ni siquiera son políticos, estos tipos es cualquier cosa. Estos tipos no son políticos, porque también así de esa manera se hace mierda la política, ¿no? Estos tipos no lo son. El político piensa en la gente, no en sí mismo, para ver
cómo de una u otra manera va a ganar el año que viene la elección. No hay ninguno dentro de ese municipio preparado para responderle en serio a los medios de comunicación. Y ahora vas a conocer la dura y cruel realidad que están pasando muchos habitantes en esa ciudad. Lautaro, ¿no? Y es, Tomás, impecable labor de Adrián Guillot y Guido Pregen en la edición, y con los cámaras Pablo Elicio y Mauri Casareto nos metimos también en la zona afectada donde estaban los inundados. Te cuento, Tomás, que muchos no querían hablar por temor a que le quiten la ayuda social, pero pudimos hablar con Juan para sacarle un poco el maquillaje al marketing político y ver un poco de la realidad. Bueno, recién viste lo que era la propaganda política, ahora vas a ver lo que es la política en serio. A ver cuáles son las directivas políticas que dio el intendente en medio de la inundación. Ya terminó la parte del marketing político, dejamos la municipalidad y ahora vamos a ver lo que realmente le pasó a la gente. Juan, ¿cuál es tu casa? Es esa. Esa es mi casa. Y hasta hoy, esta noche no podía entrar. Solo ahora voy a poder entrar en mi casa. Y lo único que yo les puedo decir, ahí tienen, miren, el agua potable, el agua mineral que nos trae el intendente. Es el agua mineral que nos trae el intendente. Y acá jamás vino el intendente. Vino hasta Panamericana, entró en un bote que pienso y creo que todos los vecinos vieron. Entró y no sacó ni una criatura. Acá lo único que sacaron fue Defensa Civil y el intendente no apareció. Si va y habla con los vecinos, o me llamen, pregunta, che, ¿qué pasó acá? Dale la verdad. Pero bueno, cada uno que ha preguntado, a los que después hablaron con vecinos o vieron el resto de las imágenes, de alguna manera compensaron esa pretensión, creo, sellada o malintencionada. ¿Cómo tomaste lo del video? Lo tomé como una risa. Si fuera humilde como nosotros, como él dijo cuando vino a buscar los votos de las elecciones, habrá venido a mojarse como nosotros nos mojamos para sacar a los vecinos. ¿Y el agua estaba más alta, Juan? El agua estaba a media cuadra de acá. Ustedes pueden mirar dónde está el auto, ese que está allá, el coche ese, hasta ahí estaba el agua. ¿Me entendés? No trajo pañal, no trajo leche. ¿Y a ustedes les parece que es agua mineral que como prometen el intendente? ¿Vos estás acá cuidando la casa? Que tengo que ir a cuidar mi casa. No te puedo decir. No. ¿Qué pasa si te vas? Y me roban todo, amigo. La diferencia entre el marketing político y las políticas reales. La diferencia entre decir que el dólar iba a estar a 9 pesos, iba a fluctuar entre 9 y 15 pesos, y la realidad que tocó la semana pasada 23,50. ¿Te das cuenta? Esas son las diferencias. Por eso ahora está el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli. Pero antes de empezar a la entrevista, quiero mostrarte qué pasa con el Banco Nación, la principal sucursal del Banco Nación en Córdoba capital. ¿Te acordás que te decían que esto era Venezuela, que Argentina era Venezuela? Porque vos no podías comprar dólares, porque vos no eras libre para comprar dólares, los dólares que vos quisieras. Esa estupidez de que como vos no podías comprar los dólares que vos querías, no eras libre. Entonces la gente, como no puede toda la gente comprar Mercedes-Benz, la gente no es libre. Entonces la gente no es libre porque no puede comprar todo Rolls Royce. Bueno, el Banco Nación de la República Argentina, la casa central de la segunda provincia de la República Argentina, vende solamente a 15 personas, 500 dólares por cada una. Dan 15 números, nada más. Estamos en Venezuela, señores. Estamos en Venezuela, fíjate, dale. $500 por persona, nada más. Una por día. ¿Y a qué hora más o menos hay que venir? Pues hace un ratito se me terminaron, ahora 15 o 20 minutos se me terminaron. Ajá, ¿son muchos los números que dan? Y es que depende de lo que antes sucedía tesorería, pero me dicen 15 para venta de dólares. 15, 20, pero ahora con el tío han vendido mucho, me compraban, la venta. 23.30 está ahora el precio. No sé cuánto está ahora. Fíjate cuando saca, porque a las 10 abrían las 13. Vamos por 6 puede haber cambiado. Bueno, o sea, 500 por día. 500 por día por persona. Listo. 500 dólares por día por persona, le dan a 15 personas para toda la ciudad de Córdoba. 15 personas, 1.350.000 habitantes. Está claro, ¿no?
Y te decían que antes vivíamos en Venezuela. Pero claro, te decían que antes vivíamos en Venezuela porque además tenías que ir al dólar blue. Ahora supuestamente no debe existir más el dólar blue, ¿no? Porque no estábamos en Venezuela. Fíjate cómo estaba el dólar blue en Córdoba. ¿Qué querés hacer? ¿Comprar, vender? Comprar dólares, 23 pesos con 70. Esto nos manda la gente. Esto nos manda la gente a nuestro Facebook. Esto nos manda a nuestra gente porque le hacemos con ella a nuestro Facebook. Es increíble, ¿no? Cómo la puja distributiva, el Estado va interviniendo en esa puja distributiva y en algunos casos se favorece al trabajador, obviamente con ciertas restricciones, y en otros casos se favorece solamente a los empresarios. Alejandro Banoli está en nuestro estudio y le agradezco muchísimo por haber venido. Gracias, Alejandro, en serio. No, buenas noches, gracias a usted. Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar la semana que viene? ¿Qué estás viendo? Y depende de muchos factores, externos e internos, y lo que haga el gobierno, pero hay algo que es muy claro. Las cuestiones centrales por las cuales entramos en esta corrida cambiaria, a partir de los anuncios del viernes, no hay ningún factor que nos haya llevado a esta situación que haya sido removido con las medidas que se han anunciado y tomado. ¿Y hay probabilidad de corralito? ¿Hay riesgo de corralito? Yo creo que no en lo inmediato, es decir, no quiero hacerme cargo y propalar nada alarmista, pero con la misma convicción te digo que si el gobierno en el mediano plazo no soluciona el fenomenal déficit fiscal y el fenomenal déficit externo que provocó, una situación internacional más complicada nos puede llevar a una crisis financiera como la que conocimos en el 2001 y como la que conocimos en la dictadura también. No sé qué es peor pensar, Alejandro, voy a decir, no quiero hablar de corralito para no espantar y para no sembrar un mensaje temerario, pero estás diciendo que tiene que reducir el déficit fiscal y ya sabemos por dónde van. Fueron por los jubilados, van por las tarifas, van ahora para sacar la obra pública. Digo, eso también es complicado, el gobierno no sabe manejar eso, ¿no? Están en una trampa, ¿por qué? Porque, a ver, el gobierno parecía en diciembre haber tratado de bajar la tasa de interés, permitido una devaluación, un camino que saliera de la ortodoxia, digamos, monetarista de Sturzenegger. Pero ahora se asustaron, evidentemente, y están planteando el ajuste. Ahora, los argentinos sabemos que proponer un ajuste no soluciona el tema de déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el ajuste que implica menos salarios, menos consumo, ¿qué hace? Te baja la recaudación impositiva. Entonces lo que pretendés ahorrar por un lado, tenés menos recursos. Entonces el camino es volver a una economía productiva y de crecimiento y salir de la especulación. No veo al gobierno en ese camino. Vengo caminando desde Córdoba y uso todo el fin de semana para caminar. La verdad que se ven los negocios muy, pero muy parados. Y escuché dos comentarios así de vecinos, de gente que expresaba exactamente lo mismo. Y hay algunos comercios que han decidido cerrar los días sábados, ¿no? Está muy compleja la situación del consumo. ¿Qué pasa con la gente que sacó crédito? ¿Esto puede afectar algo? ¿Esto de la suba de tasa del 40%? ¿La tasa de referencia? ¿Eso afecta en algo o no? Mira, hasta aquí, desde el 2001, una cosa que era una de las fortalezas junto al desendeudamiento era que el sistema financiero estaba muy sólido. En estos meses empezó lentamente a subir la morosidad de los créditos. Si vos pensás que el Banco Central, la tasa de referencia, la pone en el 40%, te imaginás cuáles son las tasas, que ya de por sí eran usurarias antes cuando estaba en el 28%, las tasas de descuento de documentos, las tasas a las que se endeuda una pyme, un préstamo personal. Entonces, estas tasas ya han subido mucho y van a subir. Y la gente no las va a poder pagar, porque con recesión y con estas tasas, imagínate el drama de aquellos que han tomado créditos hipotecarios o personales ligados a UVA, indexados, y los que están hoy haciendo gestiones. Bueno, ¿qué pasa? ¿Les damos tranquilidad? ¿Qué pasa con esa gente que sacó crédito con UVA, digamos? Y bueno, a ver, el que sacó un crédito en UVA tiene un crédito ligado a la inflación. Y todos los especialistas, algunos tardíamente, están diciendo que la inflación no va a bajar. Vos fíjate, el gobierno primero, el Banco Central, hasta hace poquitos meses, decía entre 8 y 12%. Después lo subieron al 15%, con expectativas del mercado del 19%. Ahora siguen hablando del 15%, lo cual es una burla.
de No, mínima... claramente imposible. Digamos. Bueno, de mínima un 25%. Y hay que ver porque, ¿cuál es la trampa? La devaluación, dentro de este esquema atroz, implica que si querés reducir los subsidios tenés que aumentar las tarifas. Claro. Y si aumentás las tarifas, en el segundo semestre tenés más inflación. Bueno, vamos, te pido Jorge, por favor, vamos a ver el tape de Cavallo. No vamos a ver el primero de Macri hablando del dólar, porque la verdad que ya está aterrizado. Sabemos que Macri había prometido un dólar mucho más bajo. Sí, exactamente, vamos a ver Cavallo. Cavallo ha reaparecido en la escena argentina. Es increíble, ¿no? Como cuando hay una crisis tan fuerte, como cuando choca tan fuerte la crisis, aparece de nuevo Cavallo. ¿Por qué siempre la misma gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los factores de poder reales que te ponen un Cavallo en medio de una crisis? Fíjate lo que decía. El 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada, si tienen que pagar cada vez más altas tasas de interés, si el endeudamiento es a corto plazo y si no cierran el déficit fiscal. ¿Coincide con Cavallo? El diagnóstico hasta ahí es absolutamente certero. Seguramente no vamos a coincidir con Cavallo en lo que hay que hacer. Él, ante esta situación, recordemos, déficit cero, baja de salarios, baja de jubilaciones, baja de obra pública, y sabemos en qué terminó. ¿Quiénes son los que realmente manejan la Argentina económicamente? ¿Quiénes son los que deciden este tipo de corridas? ¿Quiénes son los que generan estas cosas? Bueno, el gobierno, entre las cosas que hizo, fue desregular las finanzas. Y en este marco permitió que hubiera capitales especulativos, que son fondos globales, que vinieron a invertir en bonos, en las LEVACs, y el año pasado tuvieron ganancias en dólares del 30%. Claro, la situación internacional cambió y estos mismos sectores, estos especuladores financieros globales, y también algunos capitales locales especulativos, como el gobierno desmanteló todos los controles cambiarios, toda esa bicicleta financiera que hicieron, hoy pueden convertirla en dólares, como lo están haciendo, y sacar los fondos del país. Bueno, sacar los fondos del país, ¿no? Sus principales ministros, los principales ministros de Mauricio Macri sacaron la guita del país y dijeron que iban a traer la plata, que esperen que ya van a traer la plata. Los que manejan la economía de Argentina dijeron que esperen los argentinos que ellos ya van a traer sus dólares de afuera. Son más de 260 millones de dólares los que algunos funcionarios de Mauricio Macri tienen afuera. ¿Por qué crees que no lo trajeron? Vamos con la segunda parte de Cavallo, Jorge, por favor, porque es interesante que reaparezca este tipo sistemáticamente. No sé quién lo pone, si es la Embajada de Estados Unidos, no sé qué factor de poder jode, pero Cavallo siempre aparece en estos momentos en la Argentina. Fíjate lo que decía el equipo económico de Mauricio Macri. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Un país necesita una persona que entienda globalmente cómo funciona la economía. Porque yo creo que uno de los déficits más grandes que tiene este equipo es que no conocen la historia económica de Argentina. Por ejemplo, sostener que la volatilidad cambiaria disminuye la demanda de dólares es no conocer la realidad argentina. Lo que hace es aumentar la demanda de dólares del público en general y de la gente en Argentina. Ahora, se ríe, ¿qué pasa? Bueno, parece que está reconociendo algunas cosas, ¿no? Tardíamente, ¿no? Nos costó mucho a los argentinos. ¿Qué quilombo manejar el Banco Central, Alejandro? Sinceramente, parece increíble que una persona de carne y hueso se haga responsable de semejante situación, ¿no? Entrar a un Banco Central y saber que desde ahí también se influye en la vida de los argentinos, porque influye directamente en la vida de los argentinos, ¿no? ¿Cómo se sentía? ¿Qué pasaba en el Banco Central? ¿Cómo lo manejaba? ¿Qué presiones tenía? ¿Cuáles eran las principales presiones? Bueno, yo cuando ingresé el 1 de octubre de 2014 era una situación muy compleja. Había una brecha cambiaria del 90%, ¿no? Un dólar que estaba en el orden de 8.90 y, digamos, el dólar negro y paralelo estaba en torno a 16. Claro. Y había unas presiones devaluatorias en una situación externa muy compleja. El bloqueo de Griesa, caía el precio de la soja, los exportadores no liquidaban sus exportaciones. Así que bueno, un desafío muy grande y había que parar la corrida y había que frenar la devaluación porque todos sabemos y vimos cómo algunos han mentido, ¿no? Como el presidente Macri, de que la devaluación no impacta en los precios. Así que bueno, hubo que tomar medidas y pudimos parar la corrida. Y es bueno que me preguntes esto porque
usando herramientas de regulación cambiaria que el propio gobierno actual ha desmantelado, se pudo revertir esa corrida, bajar la inflación 12 puntos, medido por el INDEC, medido por el Congreso, medido por donde quieras, recuperar el crecimiento después de un 2014 muy difícil. Y bueno, había una trayectoria, había un camino donde se podía haber hecho otra cosa, donde fue absolutamente irracional desmantelar todos los controles de golpe, pagarle a los buitres el 100%, y te diría algo más que es importante. Nosotros hoy estamos viviendo de los dólares de prestado que hoy se están yendo. Una de las peores medidas que tomó el gobierno es haber permitido que los grandes exportadores no estén obligados, como lo estaban en el gobierno anterior, a liquidar, a traer sus dólares en la Argentina. Claro. Entonces renunciamos a los dólares genuinos y pedimos los dólares prestados que nos traen los bancos, que entran y se van. Claro, hacen una gran ganancia. ¿Quién lo maneja, Sturzenegger? ¿Quién crees que lo maneja? Y creo que Sturzenegger es un hombre de formación neoliberal y que responde al sistema financiero transnacional, como los otros miembros del gobierno, que en cada área que gerencian responden a intereses transnacionales. En muchos casos solo resta con ver el currículum, con ver dónde trabajaron y después, como es una puerta giratoria, en estos casos, ver dónde van a trabajar. Gracias, Alejandro, por haber venido. No, gracias a vos. Seguimos con vos, Miguel. Seguimos en Chaco, dale. El aumento del dólar, claro, es un problema porque te repercute en la calidad de vida, se aumenta el combustible, se te complica, se aumentan los precios de los alimentos. También el gobierno salió a plantear que no hay ningún problema y que tienen todo controlado. También salen a hablar de distintas causas de corrupción. Hablan de muchas causas de corrupción del gobierno anterior. En el caso de esta causa de Chaco, no hablan porque, si hablan, perjudican a funcionarios que están con ellos. Ese es el motivo por el que Cambiemos no dice absolutamente nada de este caso. En esta causa de corrupción hay muchos funcionarios que están presos porque robaron guita, porque se hicieron millonarios, le encontraron lanchas por precios millonarios que la tenían a través de testaferros. Fíjate, mira. Bueno, estos se inician a raíz de una prevención de Prefectura Naval Argentina en el mes de enero. Se encuentra con que existen 5 lanchas a nombre de una sola persona. ¿Cuánto puede costar una embarcación de esa? Algunos de sus cascos están valuados, el casco, 700.000 pesos. Que con un motor, dependiendo del motor, si es un motor de la marca Yamaha, por ejemplo, sería 1.000.000 de pesos. Hoy ya las lanchas son 11, ¿no? Porque a medida de que se fue avanzando en la investigación, nos hemos percatado que había relaciones con otras personas. Uno es el ex secretario general de la Gobernación de la provincia, Horacio Rey, y el ex ministro de Desarrollo, Roberto Lugo. O sea que entre esos dos funcionarios, usando testaferros, tenían 11 lanchas. Claro. A Lugo y a Rey los une estas lanchas. Los tipos que cobran entre 30 y 40.000 pesos más o menos, tenían lanchas por 11 millones de pesos con testaferros. ¿Esos testaferros quiénes eran? ¿Qué vínculo tenían con estas personas? Figuraban a nombre de una persona, una mujer, tenía un polirrubro y tenía contrataciones con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se llama? Claudia Varela. Para contratar con el Estado con sobreprecios, ¿no? Es decir, esos polirrubros lo que hacían era vender desde televisores a porotos. Garrafas de gas, colchones. Incluso en uno de los allanamientos se encuentran recibos, remitos como vacíos, o sea, solamente con la firma, ¿no? En blanco. Para ir acomodando administrativamente después los choreos, digamos. Claro, presumimos eso. Eso en el caso de Lugo. En el caso de Rey, lo que hacía era seleccionar una lista de las empresas para pagar pauta publicitaria. Entre esas empresas, algunas fundaciones y otras empresas, al cual ellos mismos figuran a través de interpósita persona, pagaban y cobraban. Acá nosotros vemos la particularidad es que están involucrados también en esta maniobra el ministro de Economía y su esposa. Ellas firmaban los contratos con las empresas. O sea, de la lista a personas o empresas a pagar, en los fondos de pauta, ellas firmaban esas listas, junto con la autoridad de aplicación que era Horacio Rey. Bueno, ahí tenés el choreito, ¿no? Participaban absolutamente todos. El que pasaba participaba del choreo. Quería ser parte de ese choreo. Hasta la esposa del ministro de Economía con el ministro de Economía. Increíble, ¿no? Lanchitas, tenían 11 lanchitas de 11 millones de pesos. Tipo que no ganaban más de 30.000 pesos. Son choros, son burdos aparte de ser choros, muchachos. Son unos animales, no pueden hacer eso. Porque después la gente está como está en Chaco. Lo que vas a ver ahora no lo has visto nunca en ninguna parte del mundo. No creo que exista.
Se llama Fiduciaria del Norte, una financiera que generó el gobierno de Chaco en la época de Ángel Rosa, del radicalismo. Lo utilizó Coqui Capitanich y el actual gobernador Pepo. ¿Sabes cuánta guita le inyectaron a esa financiera? 6.000 millones de pesos. ¿Y sabes quién fue parte de ese negocio? ¿Quién fue el primero en participar del primer negocio grande de esa financiera del Estado chaqueño? Mauricio Macri. Esto es la muestra de por qué en grandes temas Cambiemos se pelea de la misma forma por algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la defensa de la transparencia. Acá tenés a los dos partidos, a Cambiemos y el peronismo, en una misma situación. Lo que te está contando Tomás tiene que ver con esto. En problemas grandes, en causas de corrupción grandes, no salen a hablar. En el caso Odebrecht, por ejemplo, Laura Alonso y Macri no salen a hablar, porque Calcaterra está metido en eso. Y si está metido Calcaterra, está metido a la familia de Macri y está metido el presidente Macri. Lo que te está describiendo Tomás es cómo acá están los dos partidos, metidos en un choreo millonario. Capitanich aparece vinculado con Cambiemos y vinculado también con Macri. Señores, lo que hizo primero la Fiduciaria del Norte es hacer un contrato con la empresa de Mauricio Macri de aviones para los chaqueños, ¿me escuchás? Para los chaqueños, le pagaron toda la guita y nunca nadie tomó ni un solo avión, no existía ese contrato. Te das cuenta que no es solamente lo de correo, los Panama Papers, no es solamente el tráfico de autopartes, en estos choreos también estaban. Así como estaba el ministro de Economía en el choreo de la pauta mediática. Bueno, fíjate, Dacia. Rolando, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención. No creo que exista en ninguna otra provincia de la Argentina, en ningún otro estado. Chaco tiene una fiduciaria. ¿En qué consiste esto y cuándo fue constituido? Tiene una financiera, que es lo más grave. ¿Cómo se llama? Fiduciaria del Norte. Fue creada durante la gestión del exgobernador Ángel Rosas. Le siguió el gobernador Níquez, también radical. Y a mitad del gobierno de Capitanich constituyó el primer fondo fiduciario que se llama Aerochaco, comprando gas vuelo a una empresa de aeronavegación vinculado con la familia Macri, que fue un negocio nefasto para la provincia, perdimos millones de pesos. ¿Pero para qué compraba eso Chaco? No entiendo, el gobierno de la provincia de Chaco comprando horas vuelos. Se plantea como un fomento del desarrollo de la actividad productiva, conectividad, etcétera, etcétera, pero en definitiva gastamos muchos millones de pesos sin ningún destino beneficioso para la población. Y fue beneficioso para Macri. El Chaco tuvo que pagar. Se use o no se use la hora vuelo, tuvieron que pagar. Para tener una noción, desde el 2012 al 2015, Capitanich envió fondos públicos a la Fiduciaria del Norte, mandó 1.000 millones de pesos. Pero lo más llamativo fue que durante la gestión de Pepo, en el primer año de gobierno, le estoy hablando del año 2016, enviaron más de 6.000 millones de pesos. Situaciones en las que no se puede hacer nada. A veces dicen, bueno, se inunda. Señora, llueve, entérese, ¿qué quiere que hagamos? No damos falta abasto. el agua y otros lugares Estamos donde sobra el trabajando agua. en la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo, un gobernador que tuvo Córdoba, un grande, que el hijo ahora es intendente, el señor Mestri, una vez se le había inundado Córdoba. Y ¿sabés lo que dijo? Una frase que yo no me la voy a olvidar nunca, búsquenla, googlealo, negro, googlealo que está. Llegó al lugar, estaba todo inundado y estaban los productores agropecuarios y le decían, Mestri, el agua. Miró todo y dijo, ¿y qué quieren que haga con el agua? ¿Que me la tome? Jugá con el barro y dejá de romper las pelotas mientras nosotros nos ocupamos del dólar o de las cosas importantes de este país, de las inversiones, de la bolsa, todo el mundo con esa cantinela de invertir. ¿Quién va a